Voy a presentar al doctor Fernández Paredes. Él es ya conocido por muchos de ustedes seguramente, pero es pediatra con su especialidad en medicina del adolescente, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, profesor titular del Diplomado de Atención Integral para Adolescentes de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Comité de Adolescentes de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría AC, coordinador del Comité de Adolescentes de la Academia Mexicana de Pediatría, fundador y ex jefe de la Casa de Adolescentes del Hospital Materno Infantil Inguarán de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de la Salud del Adolescente AC, autor de 24 artículos publicados en revistas indexadas, colaborador de 6 capítulos en libros de pediatría, autor de 3 libros de medicina de la adolescencia y ginecología infanto-juvenil. Doctor Fernández, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le doy la palabra para que nos exponga su tema. Gracias por venir y gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias por la invitación y si me permites subir eh, Ya, la presentación. Perfecto. adelante, doctor. ¿Sí la ven ahí? Ya está bien, no sé, claro. Perfecto. Bueno, pues este es un tema que ha estado prevalente durante los últimos 30 años, desde que fundamos la clínica de atención al adolescente en el Hospital Materno Infantil. Pues es un problema que nos estalló en las manos, que tuvimos que buscar alternativas para su manejo integral y ha habido avances en las últimas décadas, quizás en la última década de manera mucho más importante que en los años anteriores, pero no es todavía una situación que se haya controlado y que es importante que insistamos en que su manejo debe ser integral y que debe de abarcar muchas expectativas que quedan fuera del manejo estrictamente médico y que está en el entorno social, en el entorno cultural, en el entorno educativo. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que los adolescentes en México son aproximadamente 22 millones, que equivalen al 17% de la población total. Y en relación con el tema, siempre me gusta presentarlo desde una perspectiva de equidad, género y desarrollo humano, porque esto nos permite conocer, visualizar más el contexto en que se presenta esta situación de embarazo en adolescentes. Entonces, de los 22 millones aproximadamente de adolescentes que hay en el país, los adolescentes que no tienen ocupación son aproximadamente 5 millones. Y lo que llama la atención de esta cifra es que el 76% de estos adolescentes sin ocupación son mujeres. De los 22 millones de adolescentes que existen en el país, la mitad aproximadamente son hombres y la mitad mujeres. De tal manera que sí es llamativo que el porcentaje de adolescentes sin ocupación pues sea mayoritariamente y abrumadoramente mujeres. De tal manera que hay 3.5 millones de mujeres sin ocupación y lo preocupante es que el 90% de ellas no modifica su condición. O sea, durante toda la etapa de la adolescencia no van a tener una ocupación remunerativa específica, aunque vamos a ver posteriormente que sí tienen tareas que realizar. Y que los hombres que están también en esta situación, el 60% de ellos tiene una situación fluida. O sea, a veces estudian, a veces trabajan, a veces estudian y trabajan, o a veces no estudian ni trabajan.
Hay en los últimos años varios cambios que han influido en la población adolescente y específicamente en términos de salud sexual y reproductiva, como el hecho de que se ha incrementado las familias con un padre o con una madre, como el hecho de que hay mayor número de familias homoparentales en el país, las cuales ya en un alto porcentaje tienen hijos, como el hecho de que emerjan las comunidades que anteriormente estaban ocultas a nivel social, como son el grupo LGTBQR+, y algunas otras situaciones que se van presentando y que van modificando el contexto social en el que el adolescente se desarrolla. Este texto me gusta mucho ponerlo como una introducción a lo que es el embarazo, porque nos va llevando de la mano a lo que es la masculinidad hegemónica, a lo que es la situación de género y cómo esto tiene que ver mucho con el embarazo en adolescentes. Este es un texto que escribió Fray Bernardino de Sahagún, pero que describe la situación que se presentaba en la época prehispánica. Y dice, mira que el mundo ya tiene este estilo de engendrar y multiplicar, y para esta generación y multiplicación ordenó Dios que una mujer usase de un varón y un varón de una mujer. Pero esto conviene se haga con templanza. No te arrojes a la mujer como el perro se arroja a lo que ha de comer, dándote a las mujeres antes de tiempo. Resiste hasta que ya seas hombre perfecto y recto. Mira que el maguey, si lo abren de pequeño para quitarle la miel, ni tiene sustancia ni da miel. Antes que abran el maguey para sacarle la miel, lo dejan crecer y venir a la perfección y entonces sacan la miel. Si ustedes leen con detenimiento este texto, se darán cuenta del androcentrismo que está contenido en el mismo. O sea, el centro de las relaciones de pareja en ese contexto sigue siendo el hombre, al que hay que madurar, al que hay que procurar, al que hay que cuidar, es al hombre para que haga uso de una mujer. Entonces, el embarazo en adolescentes pues es una preocupación de los adultos. Es una preocupación que no surge en este siglo, en el siglo pasado, sino desde épocas muy anteriores, y en donde una de sus características es esa inequidad de género que ya existía desde hace tiempo. Vean si no, esta situación que escribió William Shakespeare. Ojalá no hubiese edad entre los 10 y los 23 años, o que los jóvenes pasasen ese tiempo durmiendo, porque no hacen más que preñar mozas, ofender a los mayores, robar y pelear. Pues es una descripción de lo que todavía el mundo adulto piensa de lo que es el grupo adolescente y, por supuesto, una de sus complicaciones, que es el embarazar a las musas. Entonces, en ese sentido es importante y en la perspectiva de género en el que está manejada esta plática, es importante definir algunos conceptos, entre ellos el patriarcado, que es un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres que ha sido adaptado de distintas formas a lo largo de la historia. Entonces vean cómo ese patriarcado se manifestaba desde la época prehispánica, se manifestaba hace siglos aún en la cultura occidental y prevalece hasta nuestros días, que aunado a otro concepto que es el androcentrismo, pues entonces explica muchas de las situaciones en las que la mujer se ve inmersa y que una de sus consecuencias son los embarazos en adolescentes. Entonces, el androcentrismo es una forma de pensar, una visión del mundo que considera al hombre como el centro de referencia y medida de todas las cosas y que simultáneamente oculta el papel de la mujer en un segundo plano.
invisibilizándola, ignorando sus necesidades y aportaciones a la cultura. Vean si no algunas perlas. Carta de San Pablo a Timoteo. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Santo Tomás de Aquino. Cuando nace una mujer es porque el semen es débil, porque el material del útero es inadecuado o por la influencia de factores externos como los vientos del sur que hacen que la atmósfera sea húmeda. Se trata de un accidente. Otto Weininger, que decía que no hay razón para atribuirle un alma a un ser como la mujer, que carece de fenómenos lógicos y éticos. Y otra perla más de este androcentrismo es La inferioridad mental de la mujer, que es un título de un panfleto que escribió Paul Julius Moebius sobre la invisibilidad fisiológica de la mujer. Entonces, ¿cómo estos conceptos que en este momento al leerlos nos parecen sorprendentes, todavía hasta nuestros días prevalece inmersos en ciertos grupos sociales en el mundo y en nuestro país? Otra perla más, la mujer es un animal de cabellos largos e inteligencia corta. Arthur Schopenhauer. Entonces, esto nos lleva de la mano para entender lo que es la masculinidad hegemónica, que es el estereotipo cultural que presenta a los hombres como activos, fuertes, capaces de trabajo físico arduo, productivos, competitivos y orientados a lo externo, que combaten en guerras y penetran el cuerpo de la mujer y que determina relaciones desiguales entre los géneros. Pues sí, todavía en este momento se tiene que legislar, se tienen que hacer una serie de situaciones con el fin de que haya cierta equidad de género en todas las actividades que la misma sociedad tiene en diferentes áreas. Ya específicamente enfocándonos a lo que sería el contexto en que se presenta el embarazo en adolescentes, vean ustedes que desde el año 2012 hasta el 2022 no ha cambiado mucho el porcentaje de adolescentes que inician vida sexual. De 15 a 19 años, aproximadamente la tercera parte de estos adolescentes ya tienen actividad coital y por lo tanto tienen el riesgo de un embarazo o de infecciones de transmisión sexual. Cuando incluimos al grupo menor de 15 años, específicamente de 12 a 19 años, pues ese porcentaje disminuye. De todas maneras, es muy alto. 1 de cada 5 adolescentes de la población de 12 a 19 años ya inició actividad sexual. Y este dato me parece a mí realmente importante y ejemplifica cómo estas perlas que leímos pues todavía prevalecen en la conducta y en el pensamiento actual en muchas personas. Vean, porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que toman decisiones propias e informadas sobre cuándo tener relaciones sexuales, el uso de métodos anticonceptivos y sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Por supuesto que hay una diferencia entre todos los estados, ¿verdad? El porcentaje de mujeres que participan en la toma de decisiones, por ejemplo, en Chiapas es de 1.5% y en la Ciudad de México de 7%. El promedio nacional, 4%. Esto no llamaría tanto la atención a menos que lo leamos al revés.
Entonces, si no es la mujer la que toma decisiones, determina el uso de métodos anticonceptivos y realiza acciones para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, entonces, ¿quién es? Pues en el 96% de los casos es el hombre. Hay una serie de características en los grupos adolescentes que son comunes a todos los estratos sociales, ya sea urbano, ya sea rural, ya sea de medio económico alto, medio, bajo, etcétera. Estos grupos en relación con la salud sexual y reproductiva tienen conductas bastante parecidas. No practican el sexo seguro ni el sexo protegido, cuando dentro de su expectativa de vida es posiblemente ya tener una pareja con la cual convivan en el futuro, entonces se convierte en un noviazgo prolongado y en muchas ocasiones estas relaciones están inmersas en un entorno de violencia sexual, en donde el principal generador de violencia pues es el hombre. Entonces, es importante que tomemos estos datos en cuenta porque esto nos va a explicar muchas de las estadísticas que vamos a pasar posteriormente. Y explica también la violencia de género y la violencia sexual. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia por parte de su pareja. Y entre mujeres mexicanas mayores de 15 años, el 41% ha vivido violencia sexual en alguna ocasión de su vida. Entonces, esto es como parte de las relaciones que hemos normalizado a través del tiempo. Cuando fueron desalojados del paraíso, Adán y Eva se mudaron al África, no a París. Creo que había ahí alguna confusión en la información. Bien, ¿cuáles son los cambios más importantes recientes en la percepción del embarazo en adolescentes? Primero, que en lo que va del año 2000 a la fecha, y más destacadamente del año 2010 a la fecha, hay una disminución de embarazos en la población adolescente, aunque esto es menos ostensible en menores de 14 años. No se modifica la mortalidad perinatal de acuerdo al índice de desarrollo humano en menores de 15 años. O sea, si el adolescente pertenece a un grupo humano con un índice de desarrollo humano alto, bajo o medio, la mortalidad perinatal es la misma, de 2.3 a 2.5. De tal manera que aquí hay un factor biológico que independientemente del estrato social está repercutiendo en la mortalidad perinatal. Hay mayores veces en que se detectan casos de abuso sexual y violación. Y otro dato que también es importante es que a menor edad de la madre, mayor edad del padre. Menor nivel educativo, ser indígena y pobre, incrementa el riesgo biológico. Y se incrementa también en los últimos años el número de jóvenes madres solteras. Estos son los datos que son más importantes en los últimos años. Entonces, fíjense cómo se manifiesta esto en el mundo. Esta es la tasa de fecundidad global en el mundo. La tasa de fecundidad global se mide por el número de hijos por mujer. Entonces, México se ubica en los países con una tasa de fecundidad entre 1.68 y 2.23. Aquí estamos. Hay otros países con tasas muy altas, mayores a 4.13 y que están localizados en África. Y esta es la tasa de fecundidad adolescente en el mundo. Lógicamente, los países con mayor tasa de fecundidad adolescente
están todavía localizados en África. Y México estaría considerado hasta hace algunos años en los países con una tasa de fecundidad adolescente entre 60 y 100. La tasa de fecundidad adolescente se mide de manera diferente y es el número de embarazos por cada 1000 adolescentes. Entonces, estaremos ubicados en esta porción. Y esta es una gráfica que realmente nos dice mucho qué ha pasado con la salud sexual y reproductiva en el mundo. Fíjense cómo desde los años 1970 hasta la fecha hay una disminución de las tasas de fecundidad en todos los grupos etarios, incluyendo los adolescentes, que es esta gráfica verde. Es más ostensible esta disminución de la tasa de fecundidad en otros grupos etarios que en adolescentes. Pero si ustedes analizan qué pasó históricamente en estas épocas, van a ver que alrededor de los años 70 fue que se empezó a utilizar lo que se llamaba en ese momento la píldora anticonceptiva. También cuando se iniciaron programas de distribución masiva de antibióticos en todas las edades en las mujeres, hubo grupos conservadores en todo el mundo que se opusieron a lo que en ese momento se llamaba la liberación femenina y estaban en contra del uso de la pastilla anticonceptiva en las mujeres. Pero vean qué tan importante fue esta distribución masiva de métodos anticonceptivos en los años 70, porque eso contribuyó de manera muy importante a disminuir la tasa de fecundidad en todos los grupos de edad inicial y también incluyendo a los adolescentes. Y entonces, así como hubo un rechazo al uso de métodos anticonceptivos en los años 70 en algunos grupos, y el conocimiento científico se impuso a través del tiempo para su uso cotidiano, también pasa un fenómeno parecido en la actualidad a tres situaciones. La misma calificación negativa que tuvo la pastilla anticonceptiva, en este momento tiene la educación integral de la sexualidad. Hay muchos grupos conservadores que se oponen a que haya una educación integral de la sexualidad en etapas tempranas del desarrollo. También seguramente van a recibir ataques furibundos, lo que se llama el aborto autogestivo y las terapias de reafirmación de género. Entonces, es importante que los que manejemos adolescentes tengamos información, eduquemos a nuestros pacientes, les demos información a los pacientes de su entorno familiar sobre una serie de temáticas que tarde que temprano van a tener que tocarse y que influyen en la determinación de sus conductas en este momento. ¿Qué ha pasado con la tasa específica de fecundidad en adolescentes? Pues miren, en 1970 eran casi 140 embarazos por 1000 adolescentes. Gracias al uso de métodos anticonceptivos, esto ha ido disminuyendo de manera importante hasta llegar, por ejemplo, a inicios de este siglo, a 78 embarazos por 1000 adolescentes. Esta es una gráfica de CONAPO, pero es una gráfica proyectiva. Por eso aparece que en el 2023 se esperaría una tasa de 60 embarazos por 1000 adolescentes. La realidad es que en este momento, en el 2023, se ha alcanzado la cifra de 45 embarazos por 1000 adolescentes. Esto es claro que representa
una disminución significativa, paulatina, pero no suficiente, de embarazos en adolescentes. ¿Cuáles son los estados en donde se presenta esa problemática con mayor relevancia? Son los estados que ya conocemos. Por ejemplo, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Coahuila, son los estados con mayores tasas de embarazos en adolescentes. Un hito importante en la atención del embarazo en adolescentes es la creación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en el 2015. Esta estrategia nacional se ha ido modificando a través del tiempo, pero pues ha dado resultados, quizás no lo que uno esperaría, pero sí ha repercutido en la disminución del número de embarazos en la actualidad. Y entonces quisiera ver lo que decía esta estrategia nacional para la prevención del embarazo, que se basaba en 5 estrategias exitosas en el mundo, que al ser aplicadas en sus poblaciones adolescentes en varios países, disminuyeron de manera importante los embarazos en adolescentes. Una de ellas es la educación sexual integral en escuelas. Realmente esta es la mejor estrategia que uno puede tener para disminuir de manera general el número de embarazos. Y es importante que se tome en cuenta que esta educación sexual integral es en situaciones formativas. O sea, debe de estar contenida en la currícula de las escuelas para que esto realmente funcione. La creación de clínicas amigables, que ya tiene bastante tiempo que se ha estado promoviendo, la distribución de anticonceptivos eficaces. En este momento, en términos del grupo adolescente, hay que fomentar el uso de preservativo, ya sea femenino y masculino, y el implante. Campañas en medios de comunicación. Y esto para mí es fundamental. Retención en las escuelas y la inserción laboral. O sea, aquellos adolescentes que por alguna razón ya no pueden continuar en el sistema educativo, que haya la posibilidad de que tengan un trabajo remunerado en el futuro. Entonces, estas fueron las estrategias exitosas en las que se basó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y vean qué es lo que se ha presentado desde el 2012 al 2023. Una disminución paulatina y progresiva de los embarazos en adolescentes. De 455,000 a 234,000 en el momento actual. De casi 25% del total de embarazos que representaba en el 2012 los embarazos en adolescentes, actualmente alrededor del 15%. Y por supuesto también hay una disminución en el número absoluto de embarazos en la población menor de 15 años, de casi 18,000 a 8,000 en el momento actual. Y hay otras situaciones que es importante señalar. Voy a hacer mucho hincapié en los embarazos menores de 15 años, porque son los que tienen mayor repercusión en el futuro inmediato de las mujeres adolescentes. Vean ustedes cómo madres menores de 20 años, según la condición de unión, menos del 50%, bueno, alrededor del 50% en los menores de 15 años están unidas, en comparación con el 75% de las mujeres
entre 15 y 19 años. Da la impresión que las mujeres, al tomar decisiones en relación con su cuerpo, su sexualidad, pues estas decisiones son eh, más maduras mientras mayor es la edad en comparación con las menores de 15 años. No hay una gran repercusión en el porcentaje de mujeres, madres, que están trabajando. Es un porcentaje parecido. Las menores de 15 años, las del grupo de 15 a 19 años, alrededor del 20%, contribuyen al gasto familiar. Y aquí sí hay una diferencia que es importante. En comunidades de menos de 15,000 habitantes, en comparación con comunidades de mayor población, vemos que específicamente las menores de 15 años, ¿verdad?, duplican los nacimientos en comunidades pequeñas en comparación con comunidades más grandes. Entonces, parecería ser que el hecho de que la mujer pertenezca a una comunidad rural, pequeña, quizás alejada de las comunicaciones que conocemos en las ciudades, es un factor de riesgo para el embarazo en adolescentes. Desde el año 1234 y durante los 7 siglos siguientes, la Iglesia Católica prohibió que las mujeres cantaran en los templos, eran impuras sus voces por aquel asunto de Eva y el pecado. Bien, y aquí viene también puntos que hay que señalar. El 67% en una encuesta aplicada en mujeres de 20 a 24 años, pero que tuvieran su primer hijo en la etapa adolescente, el 67% tuvieron su primer coito con un hombre también adolescente, o sea, de 12 a 19 años. Pero vean el siguiente porcentaje. Casi el 20% tuvieron su primer coito con un hombre 10 años mayor. Y el 12% tuvieron su primer coito con un hombre 20 años mayor. Esto es una manifestación más del androcentrismo, de la masculinidad hegemónica y de la violencia de género que se muestra en embarazos en adolescentes. Fíjense aquí, y es lo que no hemos podido disminuir a través del tiempo. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años con primera relación sexual asimétrica. Cuando dice primera relación sexual asimétrica, quiere decir que hay una gran diferencia en la edad con sus parejas. Entonces vean cómo el hombre se ha disminuido el porcentaje de relaciones asimétricas, pero la mujer no. La mujer permanece casi en los mismos porcentajes de relaciones asimétricas. O sea, sus parejas tienen más de 10 años. Y a eso se le llama relación asimétrica. En resumen, hasta este momento, los embarazos en adolescentes en números absolutos al año son 234,000, que equivalen al 15% de todos los embarazos en el país. Mientras en 2018 había 1,000 embarazos en adolescentes, actualmente hay 643. Un dato importante, y son algunos de los mitos que existían antes, es que la adolescente se embarazaba y abandonaba la escuela. Esto no es así. La adolescente primero abandona la escuela y posteriormente se embaraza. El porcentaje de adolescentes que abandonó la escuela por embarazo es de 16%, en comparación
con el 3% de los hombres que también por la misma razón de ya tener un hijo abandonaron la escuela. Estos son los datos que hay que destacar también. El hombre decide el 90% de las relaciones coitales y el uso de métodos anticonceptivos. La mujer, solo el 4.3%. Y otro dato que es importante señalar es que ya desde hace algunos años los matrimonios en menores de 18 años están prohibidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, las estadísticas nos señalan que, por ejemplo, entre el 2016 y el 2021, las relaciones de pareja fueron con consentimiento en el 97% de los casos en 2016 y en el 96% de los casos en 2021. O sea, ese es un dato que debemos de tomar en cuenta. Hay factores de riesgo que condicionan el embarazo en adolescentes. Y uno de ellos es que, por ejemplo, están los determinantes de la primera relación coital. O sea, ¿a qué edad se presenta la primera relación coital? Si tomamos en cuenta la escolaridad, ¿verdad? El porcentaje de la edad en que se presentó la primera relación coital tiene que ver con el sistema educativo. En la secundaria, hasta los 18 años. La primera relación coital. En la primaria, 16. Y en las personas que no tuvieron educación, la primera relación coital se presentó alrededor de los 16 años. O sea, que mientras más tiempo esté la mujer en el sistema educativo, eso la protege de tener relaciones coitales desprotegidas. Pero también el área rural o urbana, como lo habíamos visto anteriormente, y si se es indígena o no se es, son algunos de los factores que hacen que las mujeres tengan relaciones coitales en etapas más tempranas. La permanencia escolar tiene un doble efecto protector. Amplía los planes de vida de los adolescentes y aumenta la exposición a la educación integral de la sexualidad. Por lo tanto, es importantísimo la permanencia del hombre y de la mujer en el sistema educativo. La escolaridad protege a las niñas del embarazo temprano porque retrasa en 2 años el inicio de la vida sexual activa. En 3 años, la edad de la primera unión o matrimonio. 2 años y medio, la edad del primer hijo. Y además aumenta 10 veces, de 4 al 40%, el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación coital. Entonces, vean cómo la escolaridad tiene un efecto importante como factor protector. ¿Cuáles son los estados en el país con mayor número de embarazos en adolescentes de menores de 15 años? Pues lo que ya habíamos visto: Chiapas, Guerrero, Coahuila. Y esta estadística a mí me parece que es fundamental, porque vean ustedes, edad del adolescente, en el grupo de las embarazadas de 10 a 14 años, ¿qué edad tenía el hombre que las embarazó? En el 52% de los casos era también un adolescente. Pero en la tercera parte de los casos, para este grupo de edad de 10 a 14 años, su pareja tenía de 20 a 24 años. Y en el 14% de los casos, su pareja tenía de 25 a 45 años.
¿Por qué señalo esto? A lo mejor son porcentajes muy parecidos con los adolescentes de 15 a 17 años. El problema aquí es que estas mujeres tienen menor escolaridad, tienen menores posibilidades de la toma de decisiones simplemente por la edad que tienen. Entonces, son varias de ellas un sustrato para los abusadores sexuales. Y esta es una situación preocupante porque vean ustedes, distribución de las mujeres de 15 años o más por condición y situación de violencia sexual experimentada en la infancia. En el 2016, el 9% de las mujeres en México tuvieron alguna experiencia desagradable en relación con la violencia sexual. Pero vean cómo en el 2021 este porcentaje se incrementó al 12.6. Entonces, independientemente de que haya menor número de embarazos en adolescentes, en números absolutos y en porcentaje, lo que nos tiene que preocupar es este incremento de situaciones de violencia sexual en la población adolescente. En México, del 4 al 6% de las mujeres fueron violadas, o sea, 5 de cada 100 mujeres en México en algún momento de su vida reproductiva fueron violadas. El 65% de ellas lo fueron en la etapa adolescente. Al año en México hay 120,000 violaciones, por lo tanto existe riesgo de entre 9,600 a 12,000 embarazos, que es del 8 al 10%. Quizás el dato que también hay que subrayar es que solo el 10% de ellas presentan denuncias, y de estas que presentan denuncias, un menor porcentaje lo hace en las primeras 72 horas. O sea que el momento de intervención que podríamos tener los médicos para prevenir un embarazo producto de violencia sexual o una infección de transmisión sexual es realmente mínimo. Y lo que ustedes ya conocen, porque esto se ha dado a conocer con mucha frecuencia en diferentes medios. ¿Quiénes son los agresores? En el 71% de los casos son familiares. Hace algunos años, el principal generador de violencia era el padrastro, el padre, el abuelo. Esto ha cambiado y ahora es el tío, el primo, otro familiar, etcétera. De tal manera que esto es dramático y nos dice y nos da la razón a lo que dijo Hayes en 1994. La imagen fantasiosa de que el hogar y la familia son fuentes de amor y soporte queda derrumbada al constatarse que las mujeres están más expuestas a la violencia en su hogar que en ningún otro lugar. Y la contestación reciente de esto fue la pandemia. Durante la pandemia se incrementaron las situaciones de abuso sexual y el número de embarazos no deseados en la población en general y en la población adolescente. ¿Por qué? Porque estaban conviviendo con el principal generador de violencia. Una forma de violencia contra niñas y adolescentes muy difusa en Latinoamérica son las maternidades y los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. 300,000 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años vivían en pareja en 2015, cuando los matrimonios en menores de 18 años están prohibidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero vean estas
diferencias que son realmente importantes. En este lustro existían el matrimonio legal en la población de 15 a 19 años 225,000 mujeres y 45,000 hombres. Si nos vamos a los datos que presentamos hace unos momentos de la diferencia de edad, pues lo que nos dice esto, el matrimonio legal, es que de cada 5 mujeres, de cada 5 mujeres que están en matrimonio legal, su pareja es también un adolescente. Pero vean esto en la población de menor de 15 años. Había en matrimonio legal 10,256 y únicamente 343 hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que la pareja legal de estas mujeres, pues es un adulto, y es un adulto mayor de 20 años, lo cual sí es realmente lamentable. En un estudio realizado por una antropóloga de origen náhuatl sobre la violencia en el noviazgo y el embarazo, entre estudiantes de último grado de secundaria se preguntó qué opciones tendrían en caso de resultar embarazadas. 10% de las informantes respondió que la única solución era suicidarse. ¿Qué porcentaje de adolescentes llegan a los servicios públicos por eventos obstétricos? El 9%. Y eso es un porcentaje que ha sido constante a través del tiempo. ¿Qué repercusiones tiene el embarazo en menores de 15 años en términos de salud de la mujer? Pues se ha asociado a múltiples cosas, por ejemplo, mayor número de casos de preeclampsia, de sangrados uterinos no controlados, etcétera. Pero quizás la más importante es el incremento de la razón de mortalidad materna. Que vean ustedes que está muy claro que se encuentra incrementada en la población de 10 a 14 años y después de los 35 años. En los extremos de la vida reproductiva hay un incremento de la razón de muerte materna en el país. Sin embargo, es cierto que hay una disminución de la mortalidad materna de 2010 al 2019, de 56 a 31.2 por 100,000 nacimientos. Y también en el número de muertes por cada 100,000 abortos, quizás a partir de que en varios estados se está realizando la interrupción voluntaria del embarazo, de 53 a 33 por cada 1,000 abortos. Sin embargo, el dato que también es importante subrayar es la mortalidad materna en grupos de 10 a 14 años, que es de 58 por 100,000 nacidos vivos, en comparación con la mortalidad materna del grupo de 15 a 19 años, que es de 31 por 100,000 nacidos vivos. O sea, la mortalidad materna en menores de 15 años se duplica en relación con grupos de otras edades, que aquí lo dice también la UNICEF y la OPS. El riesgo de muerte materna es el doble en las menores de 15 años que las madres de una edad mayor en los países de ingresos medianos y bajos. Otra de las complicaciones es que se incrementa el número de neonatos de bajo peso y de niños prematuros en relación con mujeres de mayor edad. Entonces queda claro que los embarazos en menores de 15 años están inmersos en una serie de situaciones sociales, de situaciones de violencia de género, de tal manera que las llevan a abuso sexual,
a matrimonio infantil y a uniones forzadas. Y esto, pues, hizo que en el 2018 se generara un mecanismo que se llama NAME, Niñas, Adolescentes, Madres Embarazadas, pues que se basa en los acuerdos que México ha tenido a nivel internacional en relación con la Convención sobre Derechos de Niños, que está también contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿verdad? Que obliga al Estado a garantizar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar en una situación de dignidad un desarrollo integral. Entonces, este mecanismo o ruta NAME es una ruta que se ha aplicado en las instituciones de salud y que nos permite alertar sobre la posibilidad de que todos los embarazos en menores de 15 años sean considerados como probables situaciones de violencia sexual. Y lógicamente esto es un delito. Sin embargo, es importante que no solamente lo veamos como un delito, sino que veamos la manera del manejo integral que requiere esta adolescente. En términos de salud, de garantizar que no se vuelva a repetir la situación de violencia, de la atención de estos hijos nacidos en una situación irregular, de generar las condiciones para que la mujer continúe estudiando, de generar las medidas de protección para evitar que se vuelvan a repetir casos de violencia o situaciones de violencia para esta mujer menor de 15 años y lógicamente pues que se realicen las gestiones para una justicia pronta y expedita. Y entonces esto es lo que hace la Ruta NAME, que tenemos que elaborar un programa que no solamente atienda las situaciones de salud, sino que atienda a todos estos polos que aquí están mencionados. Y bueno, este es un esquema que hice hace algún tiempo, pero y que intenta relacionar las etapas de desarrollo de la adolescencia temprana, media, tardía, y en donde se ve claramente que el desarrollo psicosocial va hacia etapas cronológicas posteriores, que la madurez sexual se alcanza entre los 21 y los 25 años, pero que no explica todas las situaciones de toma de decisiones inmaduras que a veces pueden tener los adolescentes, porque también existe el concepto de adolescente emancipado o adolescente maduro, que en tempranas edades pues toma mejores decisiones que un adulto. Y lo que destaca esta gráfica, cómo es que la violencia sexual que se presenta a lo largo del desarrollo del adolescente es mucho más importante porque se ejerce en una etapa de desarrollo precoz físico, emocional, social del adolescente. Entonces se presenta en etapas más tempranas, en menores de 15 años, lo que genera el embarazo precoz con todas las condiciones de salud, de afectación a la salud, a la madre y al hijo que hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que disminuya en este momento en México los embarazos en adolescentes no lo suficiente? Pues que se ha estado abonando a una educación sexual en las escuelas, que sí existen clínicas amigables, no en suficiente número, ni todas trabajan de manera ideal, pero bueno, es un recurso más. Y este es quizás el factor más importante, que se ha logrado la retención en escuelas y la inserción laboral de la población joven, y lo que ha permitido que pues logre establecer un plan de vida, y esto ha contribuido de manera indirecta
a la disminución de los embarazos. En nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la Revolución Francesa proclamó en 1793 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces la militante revolucionaria Olimpia de Gox propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La guillotina le cortó la cabeza. Medio siglo después, otro gobierno revolucionario, durante la primera comuna de París, proclamó el sufragio efectivo universal. Al mismo tiempo negó el derecho de voto a las mujeres por unanimidad -1, 899 votos en contra y 1 a favor. Y bueno, la Academia Mexicana de Pediatría hace algunos años elaboró un manual sobre embarazo en adolescentes, donde se sugirieron una serie de recomendaciones para la prevención y el manejo del embarazo en adolescentes. Y bueno, son muchas recomendaciones, son 12, no las voy a mencionar todas, pero me quisiera detener en esta, ¿no? Se requiere unificar criterios entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Esto fue publicado en el 2017, si no mal recuerdo, y en donde se insistía en las alianzas y convenios entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para modificar la currícula escolar en todos los niveles y meter temas de educación sexual integral en los libros de texto gratuito y preparar al personal de las escuelas en esta educación sexual integral. Esto se empezó a lograr, pues ustedes saben, hace algunos años ya se incluyeron temas diferentes de educación sexual integral en los libros de texto, a pesar de la resistencia de algunos grupos conservadores. Promover la educación sexual integral desde etapas tempranas de desarrollo con perspectiva de género. Retomar la figura del médico escolar y regionalizar los programas y acciones. ¿Qué beneficios tiene la educación sexual integral? Ya voy a terminar. En México, a través de la suscripción de Consenso de Montevideo, los gobiernos de América Latina y el Caribe, incluyendo México, se comprometieron a asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la efectividad desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre la sexualidad con un enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos. La educación integral de la sexualidad como un enfoque basado en los derechos humanos y género, tanto dentro como fuera de la escuela. La educación integral de la sexualidad es la educación basada en planes de estudio que tiene como objetivo dotar a los niños, niñas y jóvenes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión positiva de la sexualidad en el marco de su desarrollo emocional y social. La educación sexual integral consta de 8 ejes temáticos diferentes. Aquí están enunciados, no vamos a ver todos. ¿Y qué ha significado la educación sexual integral en varios países? Los resultados de cuando se ha aplicado este tipo de educación en diferentes poblaciones son los siguientes: iniciación demorada de las relaciones sexuales, menor frecuencia en las relaciones sexuales, menor cantidad de parejas sexuales, menos comportamiento de riesgo, mayor uso de condones, mayor uso de métodos anticonceptivos. Esos son los resultados que se perseguían y esos son los resultados que se lograron en las poblaciones donde se imparte educación sexual desde etapas tempranas del desarrollo. Pero hay otros hallazgos que son también importantes mencionar. La educación de la sexualidad dentro o fuera de los entornos educativos no aumenta la actividad sexual, los comportamientos sexuales riesgosos
ni las tasas de infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Los programas con enfoque de género son significativamente más eficaces que los programas ciegos con respecto al género para lograr resultados de salud, tales como la reducción de embarazos no planificados y la infección de transmisión sexual. Para recordar, en aquellos países donde se aplica la educación integral de la sexualidad desde etapas tempranas de desarrollo, hay 2 embarazos por 1.000 adolescentes en Alemania, Holanda y Francia, 4 embarazos por 1.000 adolescentes, Suecia, 5 embarazos por 1.000 adolescentes, Canadá, 7 embarazos por 1.000 adolescentes, México, 45 embarazos por 1.000 adolescentes. Sí ha disminuido el número de embarazos en adolescentes, pero no lo suficiente. Desafíos, pues que el 90% de las acciones dirigidas a la población adolescente deben ser preventivas y de promoción de la salud, y solo el 10% deben ser curativas. Hay que luchar, hay que proponer en diferentes foros que estos 1.000 días que han sido importantes para subrayar el futuro que les espera a los niños cuando estos cuidados son adecuados en estos primeros días, 1.000 días, hay que convertirlos en 1.000 semanas. Necesitamos que esos cuidados tan especiales que se dedican a estos 1.000 días se prolonguen hasta las primeras 1.000 semanas de vida. En México, los desafíos son promover estas 1.000 semanas de cuidados, retomar la figura del médico escolar y trabajar en las clínicas de transición. Pues muchas gracias y espero sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Excelente plática y creo que nos hace reflexionar muchísimas cosas a todos, tanto los que vemos adolescentes como los que no. Creo que vale la pena tener en cuenta todas estas cifras que nos mencionaste porque pues, son en un momento, creo yo, aterradoras, ¿no? De todo lo que pasa con nuestros adolescentes, pero pues desgraciadamente no los tomamos mucho en cuenta en muchas ocasiones. No sé si haya preguntas del público que tengan para el doctor Fernández. Nos dejó un poco anonadados, ¿verdad? Por la presentación, pero muy importante. Eh, no veo ahora en las chats que haya preguntas. Otras veces han hecho algunas, pero no. Ahorita no. Puras agradecimientos, felicitaciones. Este, Creo que la ponencia fue muy clara. Nos deja a todos pensando, ¿verdad? Pues la idea es que estemos en una situación reflexiva Claro, y que nos quede muy claro a qué nos toca el personal de salud en relación con la prevención del embarazo. Y cuando ya esto no es factible, pues ver que hay opciones para que esta mujer adolescente pues tenga mejores opciones de desarrollo. sí, pues siguen llegando felicitaciones y que fue muy agradable la ponencia, que fue muy clara, que muy interesante y felicitaciones y felicitaciones. Aparece que aquí hay una, a ver, vamos a decir, ¿cómo iniciar el acercamiento con los padres a perder el miedo a la información de su adolescente? Eh, nosotros Dice Jessica Marlene Posada. Nosotros en la clínica del adolescente, cuando era jefe, que ya no lo soy porque ya me jubilé, pero teníamos un enfoque de manejo integral. Y aquel adolescente que era aceptado en la clínica para su atención, nos los enviaban por diferentes motivos. Los padres
se comprometían a acudir a 3 talleres. El primer taller era sobre crecimiento y desarrollo del hijo adolescente. El segundo era precisamente sobre salud sexual y reproductiva. Y el tercero era sobre prevención de adicciones y sobre alimentación. De tal manera que el hecho de reunir a los padres únicamente, no a los adolescentes, a los padres únicamente, e impartirles estas pláticas que tenían una duración de 4 o 5 horas aproximadamente, y en donde pues les comento siempre, no es como esta plática donde estuve hablando muchísimo, sino era a través de dinámicas y de juegos como se daba esta información, pues hacía que los padres estuviesen más sensibles. Cuando pasaban ya a su consulta particular, a la consulta de su hijo por el problema que acudían, pues podríamos tocar varios temas que se dieron precisamente en los talleres con mayor facilidad. Entonces, una de las estrategias que pueden tener es ofertar, ya sea si son médicos de medicina de una institución pública o hasta en una institución privada, ofertar la posibilidad de que los padres acudan a talleres, independientemente de la causa de consulta. Y eso aproxima mucho la información, enriquece la información y permite un diálogo más fluido tanto con el adolescente como con los padres de los adolescentes. Quisiera yo nomás agregar dos cosas. Una es que en la consulta, los que vemos adolescentes, pero muchos pediatras también, y no pediatras que ven a algunos niños y llegan a algún adolescente por ahí con ellos, pues es un buen momento para platicar, no solo con los adolescentes, sino con los papás también, y convencerlos de la necesidad de tener esta información sobre la educación sexual con ellos. Nosotros en la raza, el segundo punto, cuando estuvimos y con la doctora Sumano hicimos los cursos de educación, ¿cómo les llamábamos? De Los orientación cursos sexual para padres, cursos para para padres. padres. Uh-huh. Y estos cursos para padres, claro, teníamos el servicio de adolescentes en donde las padres de los chicos que estaban, ellos mismos nos hacían promoción y las enfermeras, fíjense, las enfermeras mucha promoción nos hacían esos cursos para padres y teníamos lleno el auditorio, eran los sábados de 9 a 2, no todos los hacíamos como un curso cada mes, pero teníamos lleno, pero pues es una gotita, pero creo que de gotita en gotita pues se van haciendo las cosas. No me quiero extender porque hay otras, ya se animaron un poquito y hay preguntas. Dice, Gabriela Cepeda, dice, en las escuelas está desapareciendo el médico escolar. Ojalá las autoridades de la SEP tomen en cuenta su sugerencia. Sí, miren, esto ha sido para mí una bandera que en todos los foros insisto, cuando me invitan a la Secretaría de Salud, a todas partes insisto, a ver, 95% de la población menor de 14 años está en el sistema educativo. Entonces, caray, los tenemos cautivos ahí en las escuelas, 95% de la población. Cuando pasan ya a nivel bachillerato, este porcentaje disminuye a la mitad, al 45%. Pero si los tenemos en la escuela, pues debe haber un médico escolar que realice no solamente, o sea, no nada más para estar sentado y dando paracetamol cuando algún niño tiene dolor, no. Ese médico escolar debe de tener un programa que incluya su peso, su talla y que imparta junto con los maestros esa educación sexual integral que ya está contenida en los manuales de OPS. Entonces, es una oportunidad que se tiene si es que la podemos entender bien. Y eso, ¿qué es lo que va a ocasionar? Les aseguro que va a disminuir el número de adolescentes que lleguen a los centros de salud, va a disminuir el número de embarazos en adolescentes, y eso ya ha sido demostrado hace muchísimo tiempo,
y va a disminuir la cantidad de adicciones y va a disminuir las situaciones de violencia de género que se presentan en las escuelas. Entonces, es una insistencia. El médico escolar tiene que estar ahí y tiene que estar preparado. En el Instituto Politécnico Nacional había una maestría de medicina escolar y era muy buena. Y era muy buena porque ahí impartimos clases, muchos de nosotros, creo que tú también, Javier. Sí, Y, tuve la oportunidad. y entonces yo creo que se debe otra vez de promover la figura del médico escolar. Hay otra pregunta por aquí de Edgar Orlando Vargas. ¿Todo embarazo en menor de 18 años se debe notificar al Ministerio Público como No, no, no. probable caso de abuso sexual? Recuerden que el 95% de las madres embarazadas dijeron que estaban unidas porque así quisieron ellas. O sea, no es un abuso sexual. Habría que manejar el concepto de las menores de 15 años. Así es. ¿Vieron ustedes la gráfica que presenté la ruta NAMI? Ahí dice, es sospecha. Todo embarazo de menor de 15 años tenemos que considerar como sospecha que sea producto de violencia sexual. Y hay elementos, simplemente en el interrogatorio, ¿quién es tu pareja? Pues, mi tío. O sea, algo pasa por mi casa, ¿no? Por ejemplo. O o si hay huellas de maltrato, o si nunca la dejan sola. O sea, hay una serie de datos que nos pueden indicar que existe violencia. Entonces, y si tenemos un buen equipo del manejo integral del adolescente, que es el psicólogo, la enfermera por lo menos, entonces podemos Claro, en un momento dado fundamentar la posibilidad de abuso sexual. Y no es hasta ese momento en que entonces sí hay que dar aviso al Ministerio Público, cuando tenemos las pruebas en la mano y la posibilidad de que el adolescente siga siendo maltratado. aquí hay otras preguntas todavía. Dice Cirilo Pineda, en una exploración que hice sobre embarazo en adolescentes, sus actividades sexuales eran notablemente en sus casas, cuando estaban solos. ¿Alguna recomendación al respecto? Pues mira, o sea, la estadística dice que el primer coito de un varón o de una mujer adolescente, adivinen dónde es, en su casa. Es en su domicilio, es digamos, el nicho natural en donde se presentan las primeras relaciones coitales. Más que, miren, yo quisiera que nos quitáramos mucha basura de la cabeza y que no viéramos las relaciones sexuales como algo pecaminoso, ¿no? O sea, Claro, de hecho no lo son, son parte del desarrollo integral del ser humano y son parte de las experiencias que los adolescentes tienen que tener. El objetivo, el punto importante es ser responsable. Evita un embarazo que de este momento no te conviene y evita una infección de transmisión sexual. es Entonces, nosotros esas dos cosas. tenemos que incidir para que usen métodos anticonceptivos, para que utilicen el preservativo independientemente del método que haya elegido, y de esa manera entonces disminuir la posibilidad de riesgos, ¿sí? Pero vamos, la sexualidad en sí no es pecaminosa, no es negativa, sino hay que saberla ejercer. Claro. Un comentario de Mayra Juárez Pérez. Ojalá que el IMSS Bienestar logre establecer ese vínculo con la SEP. Y luego Eugenio Arellano nos pregunta, ¿cuál es la situación actual referente a emancipación de la madre adolescente? No, pues tenemos que trabajar mucho. Miren, así como ha costado décadas empoderar a la mujer, fíjense, desde los 70 que se iniciaron los movimientos feministas, ¿sí? Es hasta este momento en que la mujer ya se le menciona, ya se le intenta en diferentes acciones equilibrar en cuanto a las posiciones de poder, de influencia, etcétera.
Entonces, si eso nos ha tocado ver en los adultos, en las mujeres adultas, es mucho más difícil en la madre adolescente. O sea, primero tiene un problema, que es, está embarazada. Y otro problema que camina, ¿verdad? Que camina y que va creciendo y que requiere de recursos no solamente económicos, sino también emocionales. Entonces, ¿en qué momento va a pensar en sí misma? ¿En qué momento va a pensar en un proyecto de vida? ¿Y en qué momento ese proyecto de vida va a ser consensuado? O sea, si es que existe la pareja. Entonces, sí es un problema importante. Y yo creo que en las clínicas que intentamos que haya en todo el país de atención integral, pues debemos de trabajar de manera individual en empoderar a la madre adolescente para que ella tome las mejores decisiones en relación con su vida. Muy bien. Dice César Aro, como médico con enfoque integral y de salud comunitaria, veo esta plática muy enriquecedora porque hablamos desde todos los aspectos que giran en torno a este relevante tema. Felicidades y muchas gracias por su ponencia, doctor. Pues se nos fue el tiempo, ya nos fuimos Sí, mucho más tiempo de lo necesario y muy interesante, que me dio mucho gusto que participaran y que bueno, tuvimos en 102 personas en su momento y solo se fueron unas cuantas porque siguen 91 presentes. Hubo gente de Jalisco, de Puebla, de Sonora, de México, de la Ciudad de México y del Estado de México, de Chihuahua, Monterrey, León, Guanajuato, Ecatepec. Bueno, tuvimos bastante asistencia. Les damos las gracias a todos por esto. Les recordamos que viene con el Congreso, la reunión académica que les pusimos al principio. Ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, les seguiremos con estos temas tan interesantes para el próximo mes de julio, en donde tomaremos el tema de suicidio. Entonces, muchísimas gracias a ti, sobre todo, Francisco, muy amable. Un abrazo, seguimos viendo por ahí los sábados en el diplomado y a todos ustedes, gracias de nuevo. Felicidades. Gracias a Víctor que nos sigue ayudando con esta plataforma para estar todos juntos acá. Y gracias al doctor Villanueva también que estuvo por ahí presente, no sé si todavía está, pero muy amable doctor por acompañarnos.